bienvenidos. La verdad, este era auditorio lleno. Saludamos a la gente que se ha querido venir hoy aquí a las 6 de la tarde, como ya es habitual, lunes y jueves, ya lo saben, en este centro Ágora con conferencias de todo tipo, y también saludamos a todas aquellas personas que se están conectando ahora mismo a través de la plataforma, a través de streaming, que sepan que luego vamos a abrir un turno de preguntas por curiosidades y cosas que seguramente tienen que hacerle a José Fidel López Zornoza, y también lo pueden ustedes mandar a través de esa plataforma de streaming, porque ahí está Virgilio Cencerrado como todos los días, como todas las jornadas que organiza esto, y todas las preguntas las va a trasladar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a todos ustedes, y también vamos a extender ese agradecimiento, como no, a las autoridades que han venido esta tarde a acompañar al autor de la charla. Tenemos a Amparo Torres, que saben que es portavoz del Grupo Municipal Socialista, también es senadora. Está con nosotros también María José López Ortega, también del Grupo Socialista, y a José Sánchez Plaza, que es el alcalde de La Gineta, municipio que va a tener un protagonismo, como no, especial esta tarde. Bueno, les presentamos a José Fidel López Zornoza. Él se presenta como periodista, cinéfilo y familiar. Fidel está en permanente búsqueda de las pequeñas historias para hacerlas grandes y darles su sitio que se merecen. Qué suerte que tuvo la memoria de Amalio Fernández, nacido en La Gineta, de que Fidel se empeñara en bucear por el pasado y nos trajera el semblante de luces, de sombras también, de este apasionante personaje. De hecho, su concienzudo trabajo le valió a José Fidel el ex equua Premio Sánchez de la Rosa. Lo recibió además junto con su compañera, ¿no?, con Maite Martínez, ella por un artículo sobre la despoblación y la escuela rural, y Fidel por la importante labor periodística de investigación con el género literario y el cine, que plasmó en un extenso reportaje que descubría a los lectores un personaje de nuestra tierra, personaje que además esta tarde, no sé si muchos de ustedes ya lo conocen, pero lo que los descubran se van a quedar asombrados, porque tuvo una vida apasionante. Bueno, José Fidel ha sido durante muchos años delegado del diario La Verdad de Albacete, de ahí pasó a ocupar el puesto de redactor jefe en La Tribuna de Albacete, ha colaborado y colabora con infinidad de medios, con Europa Press, con Antena 3, Radio Castilla-La Mancha, COPE Albacete, Radio Albacete, Cadena SER, donde además cuenta con 2 espacios sobre cine e historias de cine. Ha sido premiado 2 veces por la Asociación de Periodistas de Albacete, medalla de oro de AMITE, la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de Albacete, y multitud de reconocimientos por su labor periodística. Es miembro, además, de la Asociación Española de Historiadores del Cine y colaborador de la Filmoteca de Albacete. Autor, además, de diversos libros sobre el cine. Mantiene una página que les invito a todos a que la visiten, se llama cuentosdecine.es, y en la actualidad ejerce como asesor de comunicación en el Ayuntamiento de Albacete. Bueno, para mí es un honor poder presentarlo, porque lo estábamos hablando antes, ahora ponen los ojos así como diciendo qué decir. Bueno, Fidel fue mi primer jefe, cuando empiezas en esto del oficio periodístico, y tantas veces le he dicho, madre mía, lo que me habría acordado de ti, Fidel, porque como jefe, bueno, y como persona, no tiene, la verdad, comparación. Es de esas personas que cuando tú le entregabas las páginas, antes en los periódicos se imprimía el folio entero, entonces tú ibas con la página y él te decía siempre, cógete una silla y un boli rojo, Laura. Tachaba, le daba la vuelta a todo, le daba la vuelta al artículo y te lo dejaba como un pincel. Te decía, toma, vete. Cuando ya cambias de trabajo te das cuenta de que la realidad no es así, y ya no hay tantos jefes como Fidel. Por eso yo guardo un cariño increíble y he aprendido muchísimo de él, porque creo que, bueno, como profesional es increíble, pero como ser humano también es una persona maravillosa. Vamos a darle un aplauso y comenzamos con la charla. Muchas gracias a todos y a todas por venir esta tarde aquí. Estamos en el Centro Ágora, que es una palabra que viene del griego y significa como lugar de encuentro. Y lo cierto es que gracias a Virgilio Cencerrado este espacio se está convirtiendo en lugar de encuentro del mundo de la cultura y del conocimiento. Para mí es un placer estar aquí esta tarde y sobre todo hablar de un personaje que conforme vas hurgando en su historia te vas encontrando nuevos detalles. Comentaba
la compañera que cuando se publicó ese reportaje hace 4 o 5 años, bueno, fue un amplio reportaje de 8 páginas. Pero es que ahora se podrían hacer 16, porque conforme voy hurgando, ya digo que voy encontrando nuevos detalles de su vida que la verdad es que no me dejan de asombrar. Esta tarde les voy a hablar de un pionero albaceteño en el complicado mundo del cine. Seguramente muchos de vosotros y de vosotras habréis oído hablar de él. Y si no, aquí estamos para que les suene a partir de ahora. Me refiero a Amalio Fernández, el escenógrafo, que es este personaje que tenemos aquí en la pantalla. Para comenzar a hablar de Amalio Fernández es necesario recordar que España fue, es y será una tierra de inmigrantes. El talento español se reparte por los 5 continentes y hacer las Américas fue siempre una de las prioridades. Tal es el caso de uno de los artistas más importantes que ha dado esta tierra de Albacete, nuestro protagonista de hoy, Amalio Fernández García, más conocido como Amalio el escenógrafo, que contaba 67 años de edad cuando falleció en un hospital de Los Ángeles, en California. Mucho se ha escrito sobre la carrera del pintor albacetense que nació en la casa cuartel de la Guardia Civil de la Gineta el 29 de agosto de 1860. Un parque le recuerda en su localidad natal. Esto no nos pasa ahora. No sé. Algo aquí nos ha dado. Ahí estamos. Para hacer posible ese parque que están viendo ahí, el Ayuntamiento de la Gineta adquirió en 1928 2 solares llamados Los Tejares. Y una vez cubierto el barracón allí existente, se formó una rotonda que ahora es un bello y concurrido parque, cuya inauguración se llevó a cabo un lunes 25 de marzo de 1929, siendo alcalde Tomás Hidalgo. Al menos, aquí tenemos a su alcalde, José, su localidad natal le tiene en su memoria. Basta con darse una vuelta por ese parque para ver que en la Gineta se sienten muy orgullosos y muy orgullosas de él, de este natalicio local. Lo que apenas se ha contado en su biografía son sus últimos años, muy complicados a pesar de alcanzar los máximos reconocimientos tanto en España, en Francia, en Inglaterra, como en Estados Unidos, donde pudo demostrar su talento en Nueva York y, sobre todo, en Hollywood. Allí, precisamente en Hollywood, murió Amalio. Lo cierto es que su presencia en nuestra provincia fue efímera. Siendo un chiquillo, sus padres se trasladaron a Madrid. Allí, con apenas 14 años, comenzó a recibir las primeras enseñanzas profesionales de la mano del maestro valenciano Antonio Bravo y Alonso, aunque su aspiración, a pesar de su juventud, no era otra que ser acogido como aprendiz del taller de los prestigiosos pintores Ferri y Busato, lo cual consiguió una vez que comprobaron su talento natural. Él no había pasado por ninguna academia de pintura. Después pasó al taller de Pedro Valls y Bofarul, al que se asociaron con el tiempo los italianos Busato y Bonardi, con los que consiguió sobresalientes éxitos en los mejores teatros españoles y de media Europa. Y con esa experiencia adquirida se montó su propio taller y se convirtió en un referente en coliseos de la cultura como el Teatro Real, con magníficas escenografías. Pues bien, en sus más de 40 años de ejercicio profesional al servicio de la escenografía romántica española, nuestro paisano trabajó en más de 2.000 decoraciones, aunque pasaría a la historia en especial por sus trabajos para la puesta en escena de óperas como Sigfrido, Parsifal y La Valquiria de Richard Wagner, Aída de Giuseppe Verdi o zarzuelas como Margarita la Tornera de Carlos Fernández Sout, con el que mantuvo una gran amistad. También trabajó para dramas como La Reina Mora y El alma del pueblo. Ahí veis, es el Teatro Real que estuvo, vamos allá, decían que era el escenógrafo del Teatro Real porque estaba casi dedicado en exclusiva a él. El Museo Nacional del Teatro de Almagro trajo una exposición de la obra de Amalio a Albacete al Centro Cultural de la Asunción de la mano de la Diputación y conserva parte del trabajo del artista, lo cual es una excelente noticia para los que hemos seguido su carrera y para los aficionados al teatro. En su trayectoria como el primer pintor que se dedicó profesionalmente a la escenografía y como curiosidad, también trabajó para Benito Pérez Galdós en las decoraciones de su obra Electra.
Con el Canario mantuvo una amplia relación epistolar en la que hubo ciertas, digamos, discrepancias por unas facturas de aquí y de allá. Que quede claro que el albacetense cobró las 1000 pesetas que reclamó en diversas cartas. Pero repasando esa relación epistolar, también les digo que algo insistente era el albacetense, y no solo por los citados pagos. El caso es que Amalio, por diversas circunstancias profesionales y personales, decidió hacer las maletas con rumbo a América en busca de un nuevo futuro. Así, hasta La Habana se trasladó en 1905 para rescatar posteriormente en la ciudad de los rascacielos para recalar en Nueva York, donde encontró acomodo en los prestigiosos estudios Lilas como director de uno de sus talleres de arte. Admirado y sorprendido se quedó Amalio con los medios de que disponían en estos estudios y que surtía de telones de boca a decenas y decenas de teatros en los Estados Unidos. Pero además, Lilas Company se dedicaba a la elaboración de decorados y carteles publicitarios, cuestión esta que el artista de la jineta no terminaba de encajar. El estudio funcionaba de maravilla, su trabajo era reconocido, estaba bien remunerado, pero había convertido en mera industria negocio la escenografía teatral y eso no le convencía. Tras su etapa neoyorquina, frustrante a todas luces, Amalio Fernández optó por regresar a España. Había negociado su vuelta al Teatro Real. Se abrió una etapa de tremendo éxito para el de la jineta, no exenta de algún que otro roce y desavenencia profesional. Eran nuevos tiempos y tuvo que demostrar de nuevo su valía a fuerza de tesón. Pero no obstante, fueron años jalonados de puestas en escena muy reconocidas por la prensa madrileña y el público, con algunas escapadas a Londres, hasta que en 1918, a finales, se marchó de nuevo a América, primero a La Habana, desde donde puso rumbo a Estados Unidos. Allí tuvo prácticamente que comenzar de cero, otra vez, y es que en sus últimos días de estancia en Madrid vio como sus talleres de la calle Calvo Asensio quedaron arrasados en un incendio y con ello su obra y su trabajo. A mitad de junio de 1919 llegó de nuevo a Nueva York, donde, según la prensa española, se le quería y admiraba tanto como a Sorolla, Zuloaga o como a Blasco Ibáñez. Tras su nueva estancia en la colosal urbe, Amalio puso rumbo en febrero de 1921 a Cinelandia, como llamaban en España los castellanoparlantes a la meca del cine. Su objetivo, recuperar su fortuna, hacer dólares y, de paso, cumplir definitivamente con el sueño americano. Fernández era un hombre de su tiempo y por eso, consciente de la importancia del cinematógrafo, se marchó a Hollywood. Desde la costa este a la costa oeste en un ferrocarril, en un largo viaje que relató en las páginas del diario ABC. Sorprendido quedó el albaceteño al llegar a Los Ángeles y, en especial, a la meca del cine. Las ilustraciones que veis en este reportaje de ABC es que son suyas, o sea, es que era, y además es que escribía bastante bien, era un artista completo. Y en ese amplio reportaje que estáis viendo, pues definía a Hollywood, lo que se encontró de Hollywood, de esta manera. Es la más importante de las ampliaciones del ensanche de Los Ángeles y ella están establecidas las grandes factorías de las películas, que dan una vida especial a la localidad constituida en su mayor parte por los artistas mudos y de color gris, en referencia al cine mudo y blanco y negro, que las integran e infinitos empleados de toda clase de artes y oficios ocupados en tan próspera industria. Una de las compañías más importantes de la meca del cine fue la que se fijó en el talento de Amalio Fernández, que lo puso a pintar decorados para las numerosas películas que se producían en los estudios de la Paramount. Fue el propio Adolf Zukor, al que denominaban el arquitecto de Hollywood, quien se hizo con los servicios de nuestro paisano. Zukor, de origen húngaro, fundó en 1912 otra compañía anterior cinematográfica, que era la Famous Play Film Company, junto a los magnates del teatro, los hermanos Daniel y Charles Frohman. La empresa daría lugar, con el paso de los años, a lo que os he citado, la Paramount Pictures, que fue la última parada profesional de Amalio, empresa para la que trabajó durante al menos 6 años. Que se conozca buena parte de la trayectoria profesional y personal de Amalio se la debemos a 2 periodistas. Miguel de Zárraga, quien desde las páginas del diario ABC, entre otros medios, dio cuenta de los éxitos y decepciones del escenógrafo,
y Baltasar Fernández Cue, con trabajos publicados en numerosos medios de comunicación, en especial cinematográficos. Ambos, además, estaban relacionados con el cine, el primero como director y el segundo como guionista y jefe de publicidad de compañías como la RKO, que es la que produjo, por ejemplo, Ciudadano Kane. No lo tuvo del todo fácil, ni mucho menos, Amalio, por su condición irrenunciable de español y no nacionalizarse norteamericano. Su empresa decidió no incluirlo en los títulos de crédito de ninguna de las numerosas películas en las que dejó su sello, es decir, bien pagado, pero nada reconocido. Pero además, con el tiempo, los grandes decorados dieron paso a pequeños telones de fondo que, con las cámaras bien situadas, daban el pego de una ciudad, de un paisaje o de un océano, lo cual tampoco jugó a favor del albaceteño. Era preciso reducir los costes de las películas. Las majors, las productoras importantes, buscaban la máxima rentabilidad y las estrellas de la época se llevaban buena parte del pastel. Por eso, las compañías trataban de abaratar presupuestos. Si se rodaba una película de romanos, había que ingeniárselas para reproducir de la mejor forma posible la antigua capital imperial, pero al menos al menor precio posible, y ahí entraba la magia del cine. Las invenciones estaban a la orden del día, incluso en la escenografía. De hecho, el bueno de Amalio pudo trabajar con la denominada patente de Mr. Hall, un excompañero del artista albacetense en los talleres neoyorquinos por los que pasó a principios de siglo. Pues bien, Miguel de Zárraga dijo que esa invención era sencillísima, por la que se redujeron una quinta parte los gastos de construcciones de decorados al confeccionarse las películas. Ya no era preciso ni conveniente levantar toda una ciudad de cartón, piedra, madera u otros materiales. Si la acción de la obra requería una ciudad determinada, que en la realidad estaba muy lejos del estudio, gracias a esta patente que Amalio llevó a la práctica, a orillas del Pacífico se podía poner el Atlántico y sobre la ciudad de San Francisco alzarla de Nueva York, Venecia, Bombay o Roma. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana de Amalio en Los Ángeles, en Hollywood? De Zárraga, su amigo, en junio de 1925 daba cuenta del día a día del escenógrafo, indicando que residía en una casita coquetona y alegre, con todos los refinamientos apetecibles y todas las comodidades ultramodernas que se pudieran soñar. Pero vivía solo, y el sol de California, con todo su fuego y con toda su luz, ni calienta ni alumbra el hogar tan vacío del triunfante expatriado, decía de Zárraga. Amalio tiene aquí sus ojos y sus manos y sus pinceles, pero su alma no está allí, su alma quedó en España. En Los Ángeles, Amalio vivía en esta casa que estáis viendo aquí, y era de unos amigos, encima vivía de prestado, que le dieron cobijo, el matrimonio Soberlich, en concreto en la Wilcox Avenue. La casa ahora está en alquiler, pues si os interesa, la foto la saca de Google. Allí dedicaba jornadas completas a pintar, el tiempo que le dejaba su trabajo en los estudios de Paramount y otros trabajos que realizaba como decorador para las casas de las emergentes estrellas del celuloide. Resulta curiosa esta descripción del día a día de Amalio, el escenógrafo, en la meca del cine. En ningún momento se cita a su esposa porque Amalio estaba casado, sí, con Jerónima Landero Basó y tuvo al menos un hijo y 3 nietos, aunque a este respecto hay muchas lagunas todavía. Jerónima Landero y Basó era de familia bien, de veraneos en el Espinar, colonia estival segoviana, de personajes como Ramón Menéndez Pidal, Miguel Fleta, el conde de Gamazo, el marqués de Cautelar y un largo etcétera de personajes representativos de la vida política, artística y cultural del país en aquella época. Vamos a hablar de su hijo Amalio. Supongo que os suena la canción. Bueno, pues su hijo Amalio Fernández Landete era músico. Nacido en 1885, se casó con Margarita Chapí Selva, hija del también músico Ruperto Chapí, y tuvieron 3 hijos, uno de los cuales, Rafael, marchó a Nueva York con su abuela, la esposa de Amalio, donde falleció. Es decir, que Amalio era padre de un popular músico que falleció en la década de los 30
y consuegro de uno de los más populares autores de zarzuelas de nuestro país. Ahí veis, os he puesto antes, el anuncio con el que se publicitaba a Amalio como compositor. El trabajo de Amalio fue, digamos, pirateado en algunas películas famosas de la época, como Sangre y Arena, la que estáis viendo aquí. La versión norteamericana, estrenada en 1921, basada en la obra de Blasco Ibáñez. Sus bocetos, sus propuestas se utilizaron sin rubor y si te he visto, no me acuerdo. La cosa fue de esta manera. June Mathis, una guionista estadounidense que en 1919 se convirtió en la primera mujer ejecutiva del cine y la historia de Hollywood, fue la autora de la adaptación cinematográfica de Sangre y Arena. Ya se había encargado de llevar a la gran pantalla Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, original también de Blasco Ibáñez, que fue un éxito de taquilla en 1921 y, de hecho, parece que superó a la película El Chico, de Charles Chaplin. Pues bien, esta mujer visitó al escenógrafo albacetense y, de paso, a enterarse disimuladamente de todo cuanto pudiera y ella ignorara. Le prometió volver a verle y nuestro compatriota, orgulloso de poder evitar errores o exageraciones en la película proyectada, soñó con nuestra España en la que se seguía viviendo espiritualmente y comenzó una deslumbrante serie de apuntes y bocetos dignos del prestigio de tan admirado pintor teatral. Pero la prestigiosa guionista no volvió a reunirse con Fernández y así se conoció la contratación de Rodolfo Valentino para encarnar a Juan Gallardo, que Fred Niblo iba a dirigir la película y que ya estaba funcionando Sastres y Mueblistas documentados con ejemplares de semanarios del blanco y negro del ABC, de los que tomaron fotografías y dibujos de paisajes y personajes. Pero de las ideas de Amalio, nada de nada, nada reconocidas. Amalio trató de que se tuvieran en cuenta sus indicaciones y a su requerimiento le contestaron desde la productora sin cortarse un pelo: ya tenemos director y toda clase de documentos genuinamente españoles. Amalio les espetó en inglés que no es lo mismo estar en Valladolid que hablar con el ordinario. Se rieron mucho, dijo de Zárraga el periodista, con el donoso chiste. Le dieron las gracias por su interés y, aunque muy convencidos de su alta reputación artística y de su amistad personal con Blasco, de lo que su nombre significaría en el anuncio de la película ante todos los públicos hispanos y, sobre todo, de su suprema habilidad escenográfica, que aquí ya nadie le discute, no ha vuelto a ocuparse de él. Pues bien, según el diario ABC, el resultado final fue otra españolada más. Más o menos lo mismo le sucedió a Amalio con otra popular película, que seguramente habrá quien le suene. Don Q, el hijo del zorro, de Douglas Fairbanks, de 1925. Obviado, ignorado, abandonado, sin poder firmar sus trabajos en las películas en las que pintó mucho. Las cosas comenzaron a ir mal para el albaceteño, que encima fue despedido de la Paramount en 1926. Comienza el declive. Su forma de ver el arte no encajaba para nada con el cambiante mundo del celuloide, que caminaba por la senda de la transformación del mudo al sonoro. Y es que a Amalio le gustaba pintar a la manera de las cámaras fotográficas. No obstante, Amalio no renunciaba a uno de sus grandes sueños, el de hacer arte con el cine. De hecho, quería dirigir alguna película hispánica en Hollywood. Pretendía reunir capital hollywoodiense para fundar una empresa cinematográfica en España, es decir, para hacer allá la competencia a Cinelandia, amén de seguir pintando e incluso exponer en galerías de la capital del cine. Pero nada de esto fructificó. A la soledad se sumaron los problemas económicos y de salud. El sueño americano comenzó a tornarse en pesadilla. Con la llegada de 1927, Amalio Fernández cayó enfermo y fue ingresado en un hospital angelino, el Queen of Angels Hospital, que es el que veis ahí. Primero fue una pulmonía, según escribió de Zárraga en ABC. Convaleciente estaba cuando se le declaró una pleuresía. Tuvieron que hacerle 3 y distintas penosas operaciones. Una tuberculosis se le originó entonces, añadía la crónica del periodista español. Todo iba mejor. Pero la confusión sobre la enfermedad que padecía el artista llevó a especular sobre el asunto. En la prestigiosa revista cinematográfica en castellano Cine Mundial, con corresponsal en Hollywood, Don Q, como el hijo del cinematógrafo Zorro, que daría lugar a la película de Douglas Fairbanks, y bajo el que se ocultaba el periodista Baltasar Fernández Cués, se señalaba: a los más íntimos les pintan la situación en términos vacilantes o un tumor
o una tuberculosis, pero no se aclaraban. Pues bien, según su certificado de defunción que veis ahí, Amalio falleció el 24 de enero de 1928 en torno a las 9 de la mañana y fue por un cáncer de pulmón. Esa fue la enfermedad que se llevó finalmente al escenógrafo y que le tuvo postrado en una cama del Hospital Angelino. El periodista Fernández Cué tuvo que acudir a la Paramount a solicitar que se hicieran cargo de los gastos sanitarios del albaceteño, ya que podía acabar con sus huesos en la calle, ya que no tenía medios para hacer frente a la factura hospitalaria. La compañía tuvo cierto miramiento y afrontó los gastos, afortunadamente, sin poner pega alguna, ya que prácticamente nadie de la colonia española de Hollywood atendió las necesidades económicas del artista de la jineta. Nadie de todos aquellos y todas aquellas que disfrutaron de su compañía y que acudieron a sus fiestas. Amalio Fernández falleció un día después que María Guerrero, la mítica actriz y empresaria teatral, y 4 días antes que Vicente Blasco Ibáñez. La noticia causó una tremenda conmoción. Esa es la fecha de fallecimiento y esa es donde residía. Veis que estaba ya muy a la americana. La noticia, como os he dicho, causó una tremenda conmoción en el mundo del arte, no solo en España, sino también en Estados Unidos. Pero lo que la mayoría parecía desconocer es que después de lo que llegó a ser Amalio, sus últimos días fueron de miseria y de soledad. Esa dantesca situación que le tocó padecer al escenógrafo se convirtió en trágica a la hora de su enterramiento. El periodista Miguel de Zárraga puso lo sucedido con Amalio en conocimiento del cónsul general de España en Nueva York, Rafael Casares Gil, para que hiciera las gestiones precisas con el viceconsulado español de Los Ángeles para hacerse cargo del cadáver, depositándolo provisionalmente hasta ver si alguien decide su traslado a España o si ha de darle cristiana sepultura en California, pero no en una fosa común como un anónimo, pero no lo tuvo fácil, desde luego Amalio aquí tampoco. De Zárraga aprovechó la ocasión para pedir a los artistas compañeros de Amalio, los autores, los empresarios, los actores de círculos de bellas artes, quien sea, pero alguien, incluso amigos o admiradores, que pensaran en lo poquísimo que les costaría entre todos recoger estos restos y enterrarlos en tierra española, lo más cerca posible de aquellos a quienes él quería tanto desde tan lejos. Pero no fue así. Llegó el momento de las exequias. Según publicó el diario La Vanguardia, haciéndose eco de un teletipo de United Press del 27 de enero, los funerales de Amalio Fernández se celebraron el viernes 28 de enero y no hubo más detalles. Lo que sí se sabe ahora es que la factura de este sepelio colaboraron algunas personas. Desde el director de cine Irving Willard, que conoció a Amalio en la Paramount y quien firmó solo en la década de los años 20 cerca de 40 películas, quizá habría que bucear en esa filmografía para conocer la obra de Amalio como escenógrafo cinematográfico, pero también estuvo entre los pagadores Antonio Moreno, el popular galán español que triunfó en Hollywood, y sus caseros, la familia Sauberlis, también colaboraron en la causa. El paso del tiempo ha permitido localizar definitivamente dónde descansan los restos mortales del escenógrafo desde hace casi 90 años, en el Hollywood Forever Cemetery, que además de ser el camposanto de las estrellas de la meca del cine, se ha convertido en punto de atracción turística y sede de festivales musicales y cinematográficos. Aquí vais a ver algunas de las personalidades que están enterradas en ese cementerio. John Huston, el productor Cecil B. DeMille, Rodolfo Valentino, Mel Blanc, que se hizo popular porque puso la voz a los personajes de dibujos de la Warner Bros., Mickey Rooney, Judy Garland, Johnny Ramones de los Ramones, y este que veis es Totó, que era el perro del Mago de Oz, que también tiene su tumba allí. Pero contrariamente a lo que durante años se difundió, los restos mortales de Amalio no descansan en una tumba en el mismo panteón que Rodolfo Valentino, ni mucho menos. Los archivos del Hollywood Forever Cemetery indican que el artista fue enterrado en la sección 5, lote 642, tumba 1, y el lugar que ocupan los restos mortales del escenógrafo son estos. No tienen indicación alguna, ni marca ni señal. En su entorno, ninguna figura destacada del mundo del celuloide. Un buen puñado de integrantes de las familias Homuchur y Van Wenger están enterradas a su alrededor, en la zona conocida como Jardín de Rosas.
pero resultaría imposible localizar el lugar del enterramiento del escenógrafo sin las pertinentes indicaciones del personal del cementerio, que tuvieron a bien indicárnoslo. Una contradicción si tenemos en cuenta las loas que durante décadas se han escrito sobre la carrera de Fernández y sobre su brillante paso por Hollywood. Triste final que además apenas es conocido como consecuencia de las fábulas que se han inventado sobre su vida y sobre sus milagros, en especial en su última etapa. Es más, según publicó el diario neoyorquino en castellano La Prensa, el miércoles 23 de enero de 1929, a propósito del primer aniversario de la muerte de este notable artista, su viuda, recuerdan, Jerónima Landero, llevaba todavía a cabo por aquel entonces, se supone, gestiones para trasladar los restos mortales del que fue su esposo y notable artista español a España para ser depositados en el Panteón de Artistas en España, cumpliendo así el postrer deseo de don Amalio Fernández. Y para ello, apuntaba la noticia, las autoridades norteamericanas cooperan en la noble finalidad. Pues por lo visto no fue suficiente. Resulta además curioso que solamente se cite a su esposa en las noticias en torno al declive y fallecimiento del escenógrafo, y más teniendo en cuenta que en numerosas crónicas periodísticas se hacía hincapié en la soledad en la que vivía Amalio Fernández en Hollywood, como murió. Un final de película con un desenlace trágico. Esta es la vida de Amalio. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.